Salmos, capítulo 145. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que sea Él el que tome control de toda situación en nuestra vida y que también hoy esté hablando a cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos y decimos: Padre que estás en los cielos, amado Dios, en esta hora venimos delante de ti en palabras de oración, dándote la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Únicamente tú eres digno de ser exaltado, y gracias a ti, Señor, es que hoy tenemos la vida y el anhelo de poder estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón ese deseo de adorarte y por traernos con bien hasta este lugar. Bendito Dios, tú que eres grande y misericordioso para con aquellos que invocan tu nombre. Te suplico, Padre, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras necesidades. Que seas tú, Señor, extendiendo tu mano a favor de tu pueblo. Que tengas misericordia, oh Dios, del corazón afligido, del que se siente débil. Fortalécele en esta mañana. Sana al enfermo, Señor. Rompe cadenas. Y que hoy pueda ser mañana de liberación, mañana de misericordia. Padre bendito, ahora danos tu bendita palabra. Háblanos, instrúyenos, edifícanos. Permite, Dios, que podamos ser llenos de ti y que aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan hoy abrir su corazón y que tú hagas esa obra maravillosa de la regeneración, del nuevo nacimiento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Glorifícate, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Leemos, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 145, el versículo número 4, que dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hoy queremos hablar sobre el relevo generacional. Y lo vamos a hacer en dos partes. Hoy hablaremos de la parte inicial, cómo es que esto se produce, para luego en una futura oportunidad estar hablando, ¿verdad?, de los elementos importantes que se dan dentro de lo que es un relevo generacional exitoso. El anhelo de Dios, hermanos, es de que a lo largo de la historia de la humanidad se pueda dar testimonio de las maravillas, de las obras y de todo lo que el Señor hace a favor de su pueblo. Como el salmista lo expresa en este versículo, para que esto pueda lograrse, debe de existir un proceso continuo de alabanza, de adoración, de enseñanza a las futuras generaciones, para que cada generación asegure el que se pueda seguir alabando y glorificando el nombre de Dios, se pueda seguir aprendiendo de Él y se pueda seguir conociendo todo lo que Él ha hecho y todo lo que hará a través de cada generación. Cuando hablamos de una generación, no únicamente debemos de pensar en términos de edad, porque dentro de lo que es la obra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que existen diversas formas en donde nosotros podemos entender lo que un relevo generacional significa. Pero lo que sí está claro es que para que una
iglesia, o más bien una denominación, una congregación pueda asegurar su existencia, debe de existir un relevo generacional continuo, porque de otra manera esa congregación estará destinada a desaparecer. A lo largo de la historia contemporánea, estamos hablando en el siglo pasado y este siglo en el cual nos encontramos, han existido iglesias, hermanos, denominaciones que han crecido de una manera muy especial, llegando a tener congregaciones de miles de personas, iglesias en donde los auditorios son incluso más grandes que el auditorio donde nosotros nos encontramos en este momento. Y llegan jóvenes, niños, adultos. Los auditorios se llenaban completamente a la hora de la celebración, a la hora del culto. Pero muchas de esas iglesias que llegaron a considerarse mega iglesias, en la actualidad no existen, desaparecieron. Y lo que era aquel gran avivamiento, aquel gran esplendor de bendición, de familias congregándose, hoy no queda ni siquiera el recuerdo, porque no se trabajó en asegurar el relevo generacional. Y eso es algo, hermanos, que como Iglesia Elim, y siendo más específicos nosotros, Iglesia Elim Central, ya nos encontramos en un proceso activo de relevo generacional. Y todos somos participantes de ese relevo, hermanos. No es algo que únicamente esté dirigido hacia las posiciones de los pastores, sino que en cada una de las áreas de liderazgo, de supervisor, en cada una de esas áreas el relevo generacional debe de mantenerse y debe de asegurarse. Incluso como miembros de la congregación, nosotros también debemos de estar realizando la labor que el versículo nos menciona. Generación a generación celebrará tus obras, dará alabanza a ti, declarará que tú eres Dios todopoderoso y anunciará tus poderosos hechos. Las obras que Dios hace, hermanos, son obras que no debemos callar, sino que debemos proclamar. Y usted sabe que la mayor obra que Dios ha hecho en la vida del ser humano es la de enviar a Jesús a morir en la cruz para el perdón de pecados. Esa es la proclamación del evangelio, y esa proclamación nosotros la debemos de realizar siempre, de generación en generación. Entonces, ¿qué significa un relevo generacional? ¿O cómo es que funciona el asegurar que de manera continua se estará llevando a cabo la labor que nos ha sido encomendada? El relevo generacional, hermanos, es un proceso de sucesión, o sea que va a ir de un determinado grupo de personas a otras, e implica todo esfuerzo diseñado para asegurar el desempeño efectivo y continuo de una organización. Usted sabe que el relevo generacional se estudia en las ciencias de economía, en las licenciaturas de gestión, pero nosotros lo vamos a traer a lo que es la parte de la iglesia, la parte espiritual, y puede ser adaptado, hermanos, de una manera muy, muy efectiva. De hecho, sin darnos cuenta, muchos de ustedes trabajan en ese relevo generacional y lo hacen de una manera muy exitosa. Eso es lo que ha permitido que nuestra iglesia haya crecido de la manera que lo ha hecho, y que hemos llegado, hermanos, a ser un referente mundial de lo que Dios está haciendo en este pequeño país del Salvador. Dios se ha glorificado a través de esta congregación y lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo porque todos los que trabajamos dentro de la obra de Dios y los que estamos en este lugar comprendemos la importancia de lo que el relevo generacional significa. Como lo dice acá, es una sucesión, y todos los esfuerzos que se hacen para asegurar el trabajo que realizamos van encaminados a eso, a que el relevo generacional se mantenga de una manera activa. ¿Qué es lo que se debe de realizar? Obviamente, hermanos, para asegurar un relevo generacional, uno debe de hacer previsiones, uno debe de estar enfocado no solamente en el presente,
sino que uno tiene que dirigirse hacia el futuro. Obviamente el mañana no lo conocemos, hermano. Ni siquiera sabemos si el día de mañana vamos a existir. Pero eso no es una limitancia para que nosotros nos proyectemos y para que nosotros analicemos dónde queremos estar el día de mañana. ¿Cómo vamos a asegurar que la palabra de Dios siga siendo proclamada? ¿Cómo vamos a asegurar que en las células se siga atendiendo a las personas, a los amigos, a los vecinos? ¿De qué manera nosotros queremos que la obra de Dios siga creciendo? Dentro de todo esto, obviamente, está el designio de Dios. Y sabemos que el Señor siempre va a respaldar su obra. El Señor siempre estará de la mano de su iglesia. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser una parte activa. Tenemos que estar pidiendo dirección al Señor y tenemos que estar actuando. No solo en el presente, como le digo, sino también haciendo previsiones, viendo el futuro y tomando las medidas necesarias para asegurar que la obra de Dios continúe, aun cuando esta generación ya no esté. Porque nadie es eterno, hermano. Nadie estará para siempre. Y es por eso que la obra de Dios debe de continuar, aun y cuando aquellas personas que nos han liderado a nosotros, que han estado al frente y que han sido referentes, ya no estén. Debemos de avanzar, debemos de continuar, pero para esto debemos de entender que tanto las previsiones como las provisiones son necesarias. Previsiones es ver a futuro. Provisiones es dotar, hermanos, de todo lo necesario para que aquellos que vienen haciendo el relevo generacional estén preparados para asumir ese papel, esa responsabilidad. En todo nivel, hermanos, se necesita que el que va a asumir una nueva responsabilidad dentro de la obra de Dios esté preparado, esté capacitado. Obviamente nadie lo ha aprendido todo, hermanos. Pero la persona que llega, ya sea a una casilla de liderazgo o a la casilla de supervisorado o a pastor de zona, pastor de distrito, todos tienen que estar preparados para asumir esa responsabilidad. No se puede colocar a alguien que no sepa el llamado que está recibiendo, ni la labor que debe de desempeñar, porque entonces se puede perder el objetivo, que es el mantener la obra de Dios adelante y siendo proclamado el evangelio. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, evitar que el relevo generacional sea un fracaso? O pongámoslo en palabras positivas, ¿cómo podemos asegurar que el relevo generacional dentro de la iglesia pueda ser exitoso? Hay dos puntos que son bien importantes, hermano. Y el primero de ellos es que debemos eliminar las brechas o batallas entre generaciones. Usted sabe que siempre que hay dos o más generaciones, ellos tendrán diversos puntos de vista para ver las cosas. Y pongamos un ejemplo sencillo. En el área de la alabanza, usted sabe que los hermanos que representan una generación anterior, ellos siempre verán el tema de la alabanza como algo que debe de ser muy sacro, algo que no debe de permitir incluir elementos como por ejemplo las luces, la música moderna. Dicen, no, eso no es alabanza, eso no va bien, eso ya no es de Dios, eso ya es del mundo. Pero las nuevas generaciones lo ven desde otro punto de vista. Ellos dicen, no, es que esa es la manera que nosotros alabamos a Dios. Lo importante no es la música, sino el mensaje, el contenido. Cuando existen esas brechas, cuando existen esos conflictos, muchas veces puede llevar a que la iglesia no vaya caminando con la misma fuerza, porque se está poniendo el enfoque en elementos que son superficiales. Entonces lo que se debe de tratar de hacer es eliminar esa brecha, eliminar esa separación que se quiere hacer entre un grupo y otro. Porque un grupo quiere decir, no, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la razón, nosotros lo hacemos de la mejor manera.
Pero los otros van a decir lo mismo. No, de la manera de nosotros es lo mejor. Es que ustedes son anticuados, ustedes se han quedado en el legalismo, ustedes se han quedado en la religiosidad, pero a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Entonces, cuando hay esa brecha, se debe de corregir, se debe de poder eliminar. Ya vamos a ver de qué manera se hace. También, hermanos, para asegurar un relevo generacional exitoso, se debe de minimizar o eliminar, si es posible, el protagonismo o las individualidades. No todo protagonismo es malo, hermano, porque recuérdese que una persona que ha sido puesta en una posición de liderazgo debe de tener protagonismo para poder guiar a los otros, debe de estar al frente, debe de ser el que asuma la responsabilidad. Cuando hablamos de un protagonismo malo, se refiere a aquel protagonismo que lo que busca es que la mirada esté puesta en él y que se le reconozca, ¿verdad? Que se le felicite, casi que se le rinda pleitesía. Ese es un protagonismo malo. Un protagonismo malo es aquel en donde la persona piensa que es el único que puede hacer lo que hace y que mira de menos a los demás, que los menosprecia y dice: no, este no puede hacer eso, no, este no me llega ni a los talones, y aquí solo yo soy el mero mero, aquí solo yo puedo predicar, aquí solo yo puedo cantar, aquí solo yo puedo hacer esto, aquí solo yo puedo hacer lo otro. Eso se debe de eliminar, porque lo que va a hacer es que esa persona va a acaparar toda la atención. Pero como ya lo mencionamos, ninguna persona va a durar para siempre. ¿Y qué va a hacer cuando esa persona ya no esté? Si esa persona no dedicó tiempo en preparar a otros, si no mentoreó a nadie, si no se tomó el tiempo para poder instruir a otras personas que lo pudieran suceder cuando él ya no continuara, entonces ahí, hermanos, se va a producir un fracaso. Y es por eso que le digo que muchas iglesias que alcanzaron una grandeza numérica y que tuvieron años de gran apogeo, hoy en la historia ya ni siquiera existen. Ni siquiera existen. Quedaron los locales vacíos. Hoy son estadios de básquetbol, hoy son centros de entretenimiento, porque ya no hay iglesia. La iglesia murió en ese lugar, o más bien la congregación murió. Pero fue porque no se preparó. El pastor siempre estuvo al frente, siempre hacía todo, pero nunca se puso a pensar que tenía que venir preparando a aquellos que iban a quedar cuando él ya no estuviera. Obviamente uno puede decir: no, pero me faltan muchos años todavía. Pero ¿y quién le garantiza que esa persona va a seguir viviendo? Si el único que sabe nuestros días en esta tierra es el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ser previsores. Y usted en su célula, hermano, en su sector, usted tiene que ser alguien que esté viendo hacia el futuro y decir: bueno, y cuando yo ya no sea líder, ¿quién va a quedar en mi lugar? ¿Quién va a seguir la responsabilidad o se va a cerrar la reunión? Cuando yo ya no esté, cuando ya no esté al frente del sector, ¿quién estará como supervisor? O fácil, ustedes dicen: no hay que ver el pastor a quien pone, hay que ver el pastor a quien levanta. Es responsabilidad de él, no es responsabilidad suya, porque a usted el Señor lo ha puesto en ese lugar y parte de su responsabilidad es asegurar el relevo generacional. No necesariamente tenemos que hablar de edad, porque puede ser que haya un líder que sea joven y que esté al frente de una reunión, y que por motivos de estudio o porque se va a casar y se va a mover a otro municipio, a otra ciudad, ese líder ya no va a continuar. Pero puede ser que ese líder joven dentro de su célula solo tenga hermanos que sean mayores que él. Pues ese líder debe de asegurar el relevo dentro de su reunión y debe de formar a cualquiera de los miembros que tiene ahí, aun y cuando sean mayores que él. Sí existe una diferencia generacional, pero del tiempo de haber recibido al Señor o de haber recibido el llamado para servir, porque aún siendo joven, ese hermano ya aventaja a los otros miembros de la reunión. Como le digo, no tiene que ver únicamente con el hecho de decir: no, es que los adultos son la generación antigua y los jóvenes son la nueva generación. No necesariamente, claro, esa es la forma principal de entenderlo. Pero dentro de la obra de Dios, como ya se lo expliqué,
existen otras variantes que también son importantes dentro del relevo generacional. Por ejemplo, en el caso de mi zona, cuando yo llegué por primera vez como pastor de zona a donde yo me encuentro en este momento, todos los supervisores, todos los que estaban en ese momento, todos eran mayores que yo de edad, todos. Y yo me sentía raro, ¿verdad? Porque yo era bien joven y ellos ya hermanos de mucha experiencia. Algunos de ellos tenían muchísimos más años de ser cristianos que yo. Pero eso, hermanos, no me hacía a mí ser menos que ellos, sino que empezamos a trabajar como equipo. Y yo puedo testificar, hermanos, que para mí ha sido una bendición trabajar con cada uno de ellos. Yo he aprendido de cada uno de ellos. Y de igual manera yo sé que con la ayuda de Dios yo he podido también ayudarles en su crecimiento y en la búsqueda sincera de Dios, trabajando por ese relevo generacional, para que la obra de Dios pueda continuar aún y cuando yo ya no continúe ahí en ese lugar. Usted sabe que los pastores de zona normalmente somos llevados, ¿verdad?, de una zona a otra para que tengamos la oportunidad de trabajar con otros hermanos. Y los hermanos de mi zona ya lo saben, yo se los he dicho siempre, yo no voy a estar aquí siempre, pero la obra de Dios tiene que continuar. Y ustedes tienen que servir al Señor, y ustedes tienen que dar lo mejor para Él, y ustedes tienen que esforzarse por agradar a Dios. Y de esa manera se trabaja, de esa manera se asegura que siempre podamos tener la proclamación del Evangelio y dar la gloria al Señor que Él se merece. Entonces, ¿cómo eliminamos la brecha generacional? ¿Cómo eliminamos que exista ese conflicto entre un grupo y otro, o entre una generación y otra? ¿Y cómo eliminamos también las individualidades, el protagonismo desmedido que algunos quieren o llegan a recibir? Eso se logra, hermanos, cuando se trabaja por un objetivo común. Cuando todos trabajamos por un mismo objetivo, no importa la edad, no importa el trasfondo del cual nosotros vengamos, no importan nuestras ideas personales, lo que nos va a mover va a ser ese objetivo común que perseguimos. Y usted sabe que el objetivo común de todo creyente fue dejado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en donde Jesús dijo: por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra tarea es una, hermanos, y es ganar a cada persona para Cristo, predicarles la palabra. Obviamente nosotros no podemos convertir a nadie, pero cuando les predicamos la palabra, esa palabra es la que va a cobrar vida en su mente y en su corazón, y ahí Dios va a hacer el milagro del nuevo nacimiento. Entonces no importa la edad que usted pueda tener, no importa los años que usted tenga de congregarse en este lugar, y que usted pueda decir: ah, no, es que hoy ya no es como antes, es que las cosas han cambiado. No, el objetivo sigue siendo el mismo, hermanos. Y usted sabe que como Misión Cristiana Elim, ¿verdad?, nosotros tenemos una misión, y es ganar El Salvador para Cristo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La pregunta es: ¿cuántos estamos trabajando por ese objetivo? Porque ganar El Salvador para Cristo no va a pasar solo porque sí. O sea, eso no va a pasar por casualidad, no va a pasar por suerte. Hay que trabajar, hermanos, y hay que trabajar duro. Hay que esforzarse. Hay que asegurar el relevo generacional para que la célula que actualmente está funcionando no se cierre. Porque si no, podemos estar avanzando por un lado, abriendo nuevas reuniones, pero por otro lado se están cerrando la de aquellos hermanos que se van, los hermanos que por edad se retiran o fallecen. Y entonces no hay un verdadero crecimiento, no hay un avance. Pero es ahí donde nosotros tenemos que mantener lo que hemos obtenido y luego crecer para que la obra de Dios siga adelante y en verdad se pueda cumplir esa meta que tenemos de ganar El Salvador para Cristo. Cuando uno se enfoca en eso, hermano, ya no importan las diferencias. Hay un objetivo común que perseguir, y eso es lo más importante dentro del relevo generacional. Lo otro que es bien importante, hermanos, es poder compartir
valores y principios esenciales. Ya tenemos un objetivo común, pero también es importante compartir elementos que nos unan en lugar de dividir. ¿Cuáles son los elementos característicos de nuestra iglesia? La doctrina. Usted sabe que nosotros tenemos una doctrina, la cual estudiamos y la cual enseñamos. Cuando esa doctrina se vuelve la que guía nuestros pasos, eso nos une como iglesia, nos une como congregación. Y no importa que la persona pueda tener 70 años o pueda tener 20 años, si conoce la doctrina, eso lo hace parte de esta iglesia. Y lo hace parte de uno de los guerreros que Dios ha llamado para la proclamación del evangelio. De igual manera, el amor, el respeto, la disciplina, la entrega. Cuando estos valores están en común entre el mentor y la persona que está siendo mentoreada, eso genera confianza en la relación. Y yo puedo trabajar con esa persona porque yo sé que es una persona que comparte mis valores, que comparte mi visión, que va a perseguir los mismos objetivos que yo estoy persiguiendo. Y yo voy a tener plena confianza en decirle a esa persona: tú estás capacitado para hacer las cosas igual o incluso mejor de lo que yo lo estoy haciendo. Ese debería de ser el objetivo de todos nosotros, hermano. Cuando preparamos a alguien, nosotros no deberíamos de sentir envidia, no deberíamos de frenar el avance de las personas. Todo lo contrario, nuestro anhelo debería de ser que cada persona haga la obra mejor de lo que nosotros lo hicimos. Que cada persona pueda hacer la obra de Dios mejor de lo que nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo. Debemos de trabajar por ese objetivo. Entonces, ¿quiénes son los que están involucrados en un relevo generacional? Hay un doctor en teología que se llama Brian Cottrell. Él es ciudadano de Estados Unidos, pastorea y enseña en el estado de Tennessee. Y él ha hecho un libro, y ahí en ese libro utiliza una analogía muy sencilla, muy práctica, ¿verdad?, para comprender cómo funciona el relevo generacional. Y él utiliza la figura de un arquero que tiene su arco en la mano y que tiene varias flechas. Entonces, ¿quién sería el arco en esta figura? Usted sabe que un arco, hermanos, es un arma o una estructura que sirve para lanzar flechas. Puede ser de acero, de madera, de plástico o otro material, pero la característica que tiene es que debe de ser flexible y resistente para generar la suficiente tensión a la hora de jalar la cuerda, y que esa tensión haga que la flecha pueda salir disparada hacia el objetivo que se busca. Entonces, ¿quién sería un arco dentro de la obra de Dios? Un arco, hermano, sería toda persona que a través de su enseñanza, a través de su ejemplo, a través de su mentoreo, prepara a otra persona para que la obra de Dios pueda continuar. Vea, no estoy hablando solo de pastor, estoy hablando de toda persona que a través de su vida puede enseñar a otro, puede preparar a otro para que la obra de Dios siga adelante, para que la obra de Dios no se detenga. Todos los que hacen esa labor de mentoreo, los que se toman el tiempo para ayudar a otros a conocer cómo es la obra de Dios, cómo se debe de hacer esto, cómo se debe de hacer esto otro, cómo actuar en diversas situaciones, todos ellos vendrían a ser arcos. Y la función del arco es poder lanzar las flechas. Un arco sin flechas, hermano, no sirve para nada. ¿Qué hace usted con un arco? ¿Cómo se defiende? En cambio, si usted tiene un arco más las flechas, usted va a ser un guerrero temible. Y una congregación que tiene tanto arcos como flechas es una iglesia que va a seguir adelante, venciendo en la batalla espiritual que tenemos día con día. ¿Quiénes serían las flechas entonces? Usted sabe que una flecha es una arma compuesta de una vara delgada con una punta especial que sirve para llegar y golpear o penetrar el objetivo. Una flecha, hermanos,
sería toda persona que permite ser guiada, mentoreada para su crecimiento y madurez espiritual y para convertirse en un instrumento en la obra de Dios. La característica del arco es que debe de ser flexible y resistente. La característica de la flecha es que tiene que ser guiable y permitir ser dirigida. Porque si una persona quiere servir en la obra de Dios, pero no se deja mentorear, si no se deja dirigir, va a ser una persona que va a fracasar, va a ser una persona que se va a frustrar. Nosotros sabemos que en el caso de los jóvenes, ellos tienen mucho ímpetu y ellos quieren en algunas oportunidades participar y trabajar y hacer esto, hacer lo otro. Pero es ahí donde se necesita la labor del arco, de aquella persona que va a llegar y le va a decir: tranquilo, no es así, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de esta otra forma. Claro, hay jóvenes que ellos, no, a mí así me gusta, yo sé que así es como se tiene que hacer. Pero tarde o temprano el tiempo les hará ver que ellos están equivocados. Hermanos, la experiencia no es en vano. Por eso el arco es una persona que es resistente, que ha llevado a lo largo de su vida muchas experiencias dentro de la obra de Dios, y a través de esa experiencia puede dirigir a las flechas, o sea, a las nuevas generaciones. Le puede enseñar la manera correcta de hacer las cosas, le puede decir si está bien o está mal lo que está haciendo. Yo me recuerdo en una oportunidad, y siempre en el área de la alabanza, ¿verdad?, que es un área donde yo he estado mucho tiempo involucrado acá en la iglesia. Yo me recuerdo que una vez llegó un joven al grupo y él llegó bien emocionado porque tenía la oportunidad que por primera vez iba a dirigir en una actividad que iba a haber acá en el auditorio. Entonces, usted sabe, ¿verdad?, que cuando se va a tener una actividad, lo primero que se hace es seleccionar cuáles van a ser las alabanzas que se van a cantar para poder ensayar, para poder prepararlas y para que todo salga bien en el momento que se haga la presentación. Entonces, el joven, él quería cantar una alabanza y yo le dije: mejor escoge otra. Esa alabanza no creo que sea conveniente que la toquemos. Pero él no, es que esa alabanza está de moda, esa alabanza le va a gustar a los jóvenes, esa alabanza va a estar bien. Y a mí me gusta, yo ya me la puedo, yo ya la he cantado, me dijo. Bueno, y era tanta su insistencia que dije yo: está bien, si tú la quieres cantar, cántala, no hay problema. Y la pidió, ¿verdad? Y los del grupo también dijeron: está bien, la vamos a sacar. La cuestión fue que cuando llegó el día que se iba a presentar, el joven se puso nervioso, se le olvidó la letra, no le daba la nota porque la canción era una canción que lleva un registro bastante elevado. La canción fue un desastre, para hacerle corta la historia. Entonces al final él andaba muy triste, andaba muy decepcionado, se sentía mal. Y me preguntó y me dijo: hermano, mejor le hubiera hecho caso, mejor hubiera atendido lo que usted me dijo. ¿Cómo sabía usted que yo iba a tener problemas con la canción? Y yo le dije: porque a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. Yo me dejé llevar por la emoción, yo me dejaba llevar porque los otros la cantaban, pues yo también la quiero cantar. Pero no se trata de eso, se trata de conocer mis fortalezas, pero también reconocer mis limitaciones. Se trata de saber qué es lo que es adecuado en determinado momento y lo que no se debe de hacer. Entonces, en ese momento yo estaba sirviendo para él como un mentor. ¿Por qué fue que lo dejé que cantara? Porque así a veces se aprende, hermanos. Se aprende con las experiencias de la vida. Nunca más esa persona volvió a cometer ese error. Pero yo fui flexible, al mismo tiempo que me mostré con determinación para poderle ayudar, para poderle guiar. Entonces, en la obra de Dios así tiene que ser. Usted puede guiar en su célula a el hermano o la hermana que usted le va a dar el privilegio de dar la guía. Y quizás el hermano le va a decir: mire, hermano, pero es que yo así doy la guía. Y usted le puede decir: no, pero la manera correcta es esta, hágalo así.
usted se va a asegurar una enseñanza más de bendición haciéndolo de esta manera y no de la forma que usted lo quiere hacer. Porque como le digo, uno puede actuar por la emoción del momento, por ímpetu o queriendo demostrar que uno puede más que otro, pero esto no es competencia, hermanos. De lo que se trata es de hacer las cosas bien y con excelencia para el Señor. Pero tanto el que enseña como el que está siendo enseñado tienen que poderse llevar y entender que son un equipo, están trabajando juntos. Hay dos ejemplos en la Biblia, hermanos, que yo quisiera que viéramos rápidamente y se encuentran en el Evangelio de Juan. Ahí vamos a ver características bien especiales de alguien que es arco y de alguien que es flecha, o sea, alguien que está mentoreando y alguien que se está dejando mentorear. El primero está en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y leemos del versículo número 1 en adelante, que dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Usted sabe que Pedro podría representar la generación mayor. Si bien es cierto, Pedro no era un anciano. Se estima que Pedro tenía aproximadamente la misma edad que el Señor Jesús. Pero Juan era más joven que Pedro. Juan tenía aproximadamente 20 años. Esa era su edad. Y la Biblia dice que ambos corrieron, ambos iban por el mismo objetivo. Pero obviamente, siendo Juan más joven, él llegó antes. Se le adelantó a Pedro. Pero cuando llegó al sepulcro, dice que no entró, sino que desde fuera se quedó viendo. ¿Por qué se detuvo? Obviamente, hermanos, la juventud muchas veces representa inexperiencia. Y en este momento Juan quizás se quedó impactado, se quedó sorprendido de que el cuerpo no estaba, no halló ni siquiera qué hacer, se paralizó por el momento que estaba viviendo. Pero en cambio Pedro dice que él llegó e inmediatamente entró, y él fue el primero que evidenció que en verdad el cuerpo del Señor no estaba ahí. Y no solo eso, sino que vio que el sudario donde se debía recostar la cabeza del Señor estaba colocado no de manera desordenada, sino que alguien se había tomado el tiempo incluso de doblarlo y de colocarlo ahí en un lugar bien específico. O sea, eso Pedro lo vio. Y cuando Pedro hizo eso, cuando él entró y vio todo lo que había sucedido, entonces ahí sí Juan tomó la iniciativa de también entrar y poder ver lo que Pedro estaba haciendo. Ahí se puede ver, hermanos, que Pedro representa el arco, y en el caso Juan representa la nueva generación, o sea, las flechas. El ímpetu que Juan tenía era muy bueno, pero él necesitaba que alguien lo guiara. Y cuando Pedro le mostró que podía entrar y que podía hacer las cosas dentro, entonces él también se animó y entró detrás de él. Eso es bien importante, hermanos,
dentro de la obra de Dios. Lo mismo pasa a la inversa. Un poquito más adelante, en este Evangelio de Juan, en el capítulo 21, leemos del versículo 20 en adelante, que dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Vea, aquí vemos el otro caso. ¿Qué pasa cuando hay hermanos que son arco, pero que no son flexibles? Que se muestran rígidos en su manera de ver las cosas. Dice acá que Pedro vio que Juan venía detrás, pero él no quería que viniera detrás. Y le dijo a Jesús: bueno, ¿y este qué viene haciendo aquí? Ahí tuvo que intervenir Jesús y le dijo: tú no te preocupes por él, porque él me viene siguiendo a mí. Lo importante no es quién viene detrás de ti o no, lo importante es que tú hagas lo que yo te he encomendado hacer. Sígueme, le dijo, sígueme tú, ahí deja a los otros, ahí déjalo. ¿Qué significa esto? Hermanos, nosotros no podemos hacer que todas las generaciones piensen igual que nosotros, o que alaben igual que nosotros, o que vean las cosas de la manera como nosotros las vemos. Eso sería un error completamente. Lo que sí debemos hacer es trabajar en el mismo objetivo. En este caso, seguir a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Qué tal si Pedro hubiera sido inflexible y hubiera dicho: no, este Juan que se quede aquí, no, este Juan está muy joven, no, este Juan no sabe cómo hacer las cosas? Ahí dice esos versículos que leímos, que ese al cual le estaba diciendo: quédate ahí, es el que escribió estas cosas y el que da testimonio de cada una de ellas. No sabemos lo que las nuevas generaciones pueden llegar a alcanzar, hermano. Apoyémoslos. Quitémonos de la mente, ¿verdad? Que los jóvenes, no, es que los jóvenes son muy locos. Es que los jóvenes, ellos no saben buscar a Dios. Claro que lo saben hacer y lo hacen de una manera muy sincera. Que no lo hagan de la misma manera que nosotros no significa que lo estén haciendo mal. Debemos de comprender, hermanos, que somos generaciones distintas, pero que todos trabajamos con un mismo objetivo, y es el de proclamar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, y que el nombre de Dios sea alabado, hermanos, que su reino sea establecido sobre la tierra. El tercer involucrado en el relevo generacional, obviamente, es el arquero, ¿verdad? Y el arquero es Dios. Dios es el que toma el arco en su mano, que es el que permite dirigir las flechas, y Dios es el que toma la flecha y la lanza hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, ¿quién es el arco? Somos la generación que ya estamos trabajando. La pregunta es: ¿quiénes son sus flechas, hermano? ¿A quién está preparando usted para lanzar hacia el futuro? Para dejarlo en el relevo generacional, para que la obra de Dios pueda seguir adelante. Bendito es el hombre, dice el libro de los Salmos, que tiene su aljaba llena de flechas, porque eso quiere decir que está preparado para lo que viene adelante. Nosotros debemos de estar preparados con flechas, con jóvenes, con personas, con hermanos que estén dispuestos a dejarse guiar para poderlos lanzar al futuro, para que ellos continúen la obra y que podamos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Que Dios nos ayude, hermanos, porque todos anhelamos que nuestra iglesia pueda seguir adelante. Todos anhelamos que esta congregación pueda
no solamente retornar a los tiempos antes de la pandemia, sino que podamos crecer, hermanos, y llegar a niveles hasta donde Dios nos quiera llevar. Porque todos hemos crecido acá en este lugar, aquí hemos sido bendecidos, aquí hemos sido edificados, aquí hemos visto la gloria de Dios. Pero debemos trabajar, hermanos, para que el relevo generacional suceda de manera continua, de una manera activa. Ya estamos en un relevo generacional, hermanos. Ya hay una nueva generación de pastores que se están levantando. Y pueden haber hermanos que digan: ¿y este pastor qué? Jovencito, ¿qué me va a venir a decir a mí? Pero recuérdese que Dios, al que llama, es porque lo ha preparado, es porque lo ha capacitado. No cometamos el error de pensar que solo alguien que es viejo es el que sabe todo. No, porque la vejez no es sinónimo de experiencia en todas las áreas. Como tampoco la juventud no siempre es sinónimo de innovación. Puede haber, hermanos, elementos que se complementen y que de esa manera ayuden a que la obra de Dios pueda seguir siendo floreciente y de avanzada, ¿verdad?, en lo que se nos ha encomendado lograr. Así que en esta hora, que Dios nos ayude y que sea Dios, hermanos, preparando a las nuevas generaciones. Primeramente dándoles un corazón nuevo, un corazón recto, porque ninguna flecha, hermanos, que tenga un defecto puede ser lanzada hacia el futuro. Solamente Dios puede corregir nuestro corazón y prepararnos para la labor a la cual Él nos quiere enviar. Y en esta oportunidad vamos a pedir que el Señor se glorifique en nuestra vida. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que tomas tanto el arco como la flecha en tu mano. Y así es como tu obra sigue adelante, haciendo frente a los ataques del enemigo y conquistando, Señor, todo aquello que tú has puesto delante de nosotros. Prepara tu iglesia, Señor, para que cada día se levanten nuevas generaciones, nuevos creyentes con el anhelo ferviente de servirte y de ser útiles en tu obra. Por Cristo Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Yo hago una invitación en esta mañana. Si hay alguna persona que por primera vez le quisiera entregar su corazón a Jesús y tener un corazón recto y dispuesto para toda buena obra, hoy es el momento en que usted puede venir y recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Yo le voy a invitar que se ponga en pie en esta hora y que pueda venir para que podamos orar por usted. Si hay alguien que por primera vez le quiere entregar su corazón a Jesús, venga. Queremos orar por usted. Algún amigo, alguna amiga que hoy necesita creer en Jesús, deje que el Señor hoy haga la obra en su corazón. Si hoy Él le llama, no endurezca su corazón. Póngase de pie y oraremos por usted. Invito también a los hermanos y hermanas que hoy han de dar ese paso para reconciliarse, para estar a cuentas con el Señor. Si usted necesita pedir el perdón de Dios, a buen lugar ha venido. Hoy el Señor lo otorga gratuitamente a todos aquellos que reconocen que le necesitan. Si hay alguien que hoy se ha de reconciliar, póngase de pie, venga, queremos orar por usted. Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente, pues vamos a orar en este momento. Pero si hay alguien que por primera vez le ha de entregar su corazón a Jesús, o si usted necesita reconciliarse, yo le invito para que rápidamente se ponga en pie y venga. Queremos orar por usted.
¿Habrá algún amigo, algún hermano que lo hace? Vamos a orar en este momento. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor. Y tú sabes, oh Dios, que nuestro anhelo es que tu obra pueda seguir adelante cada día, aun cuando las generaciones vayan pasando. Que cada nueva generación proclame tus maravillas y siga alabando y glorificando tu nombre, Señor. No debemos bajar la guardia, no debemos desmayar, debemos seguir adelante. Danos la fuerza, Señor, para preparar a aquellos que vienen después de nosotros. Danos la sabiduría para guiarlos, oh Dios, de la mejor manera. Y aquellos que vienen siendo preparados, Señor, dales un corazón dócil, un corazón guiable, Señor. Que puedan ser instruidos, que puedan ser enseñados y que estén preparados para ser lanzados hacia el futuro. Que puedan llevar, oh Dios, de generación en generación la proclamación de tu palabra. Y que de esa manera cada día sean añadidos a tu iglesia los que tú has ordenado para vida eterna. Por Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.